Se dice que la burbuja del Sexy Concept terminó en 2017, teniendo su mayor apogeo en el 2015. El concepto era influyente, la competencia era súper agresiva y si una agencia veía que tu grupo promocionó con shows cortos, ellos promocionarían el suyo con shows aún más cortos. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Corea K-Pop Sexy Concept, ¿qué es esto? Bueno, pero es un montón eso, es un montón. Che, pero esto no es para chicos. Uy, ¿dónde queda Corea? ¿Dónde está mi pasaporte? ¿Dónde está mi pasaporte? Bueno, me vas a matar. Pero a gastar, a tomar el avión, el primer avión que sale. Pero mirá lo que está la choa. ¡Qué descanso! Llamen a protección de animales, se están acogotando un ganso. Lumin Sun no era un recién llegado o un improvisado. Era un productor musical que ya había metido varios hits en los 90. Venía de componer canciones como Remember, de DJ Dog, 난 그걸 보는 게 좋다. 길게 내뿜는 담배 연기를 바라보던 반쯤 o Remnants, de Tour. Entre la muchachada lo llamaban el rey Midas de la música, porque todo lo que tocaba era un éxito, pero también todo lo que tocaba no le pertenecía. El tipo entregaba sus canciones, pero eran otros los que decidían qué hacer con ellos. El enfoque artístico, el concepto, el video, todo eso recaía en otras manos. Sí, su obra tenía su firma, pero ¿era realmente su obra? El tipo medio hasta las pelotas de que le manoseen sus canciones. En 2003, junto con Lanchue y Chon Chol, fundan Nega Network. La idea era simple, crear una agencia gestionada por artistas y no empresarios, donde la música dicte el concepto, y no al revés. Más tarde se uniría al equipo Kim In-na. Ella trabajaba en una empresa de telefonía haciendo ringtone, pero tenía un pasatiempo: escribir canciones. Pudo vender su primer letra titulada If It's Snowing October por $45, y aunque esto no era mucho, logró llamar la atención de Kim Hyun-sok, que la recomendó a Nega Network para incorporarla como letrista. El último, pero no menos importante en sumarse a esta banda de loquitos, fue Lumin Sun, un pibe que era un prodigio como productor, pero sobre todo era un fanboy total de Lumin Sun. Cuando se enteró de que su ídolo había abierto boliche propio, no lo dudó, fue y le pateó la puerta. J.A. era una cantante muy buena, pero que de idol, lo que se dice idol, ella se especializaba en bandas sonoras. Sin embargo, Lumin Sun confiaba en ella, así que le dio la llave del boliche y le dijo: armame el equipo. Le dio la misión de reclutar a las 3 integrantes que junto con ella formarían al grupo, y J.A. en la primera que pensó era en una vieja amiga de secundaria. Narsha era una cantante de club y de eventos, ya no era una piba, era una mujer que se ganaba la vida cantando en vivo todas las noches. Había veces que le iba mejor y otra que le cantaba a la silla. J.A. recordaba que en la secundaria Narsha era conocida por su actitud algo rebelde, pero también porque cuando cantaba todos hacían silencio. Narsha estuvo a punto de rendirse y dejar la música, porque los años pasaban y ella no lograba debutar en la industria. Sentía que el tren ya se le había pasado, hasta que una de esas noches el teléfono sonó. Era J.A., su vieja amiga, ofreciéndole un último boleto. Mirio, o como se hacía llamar en ese entonces, Show Honey, era una rapera parte del circuito underground Honey Family. A su vez, Honey Family era un colectivo de raperos fundados por el ex integrante de SOTG Boys, Il Jr. Dear MVH, I requested a song last week and I thank you for playing it. It was by Honey Family and it was called A Man's Story. The only problem was it was the wrong song. So if you could please play the one where there are a lot of coal miners and where at the beginning and at the end of the song a woman is typing on a computer and a woman in a white dress is walking through an empty house. I would really appreciate it. Thank you, MVH, from your loyal fan, David Dorn. Thank you. Well, David, hopefully you're watching. This is Let's Do It Together by Honey Family.
Yeah, boy. 1999. Korean MCs united. We bringing that hardcore. Corea, a pesar del brillo que el K-pop trataba de vender por televisión, en realidad estaba sumergida en una incertidumbre financiera que les había dejado la crisis del 97. Honey Family, con su estilo y canciones de protestas, eran la válvula de escape para un sistema que hacía sentir a muchos jóvenes descartables. Entrar no era fácil. Il Junu no admitía a cualquiera y tenías que demostrar de qué estabas hecho, pero los miembros siempre estaban buscando sangre nueva que tuviera nivel. En esa época, si querías ser alguien en el rap, tenías que patear los clubes de Handam, el barrio artístico de Seúl. Mirio empezó presentándose en escenarios pequeños y haciendo freestyle en reuniones de raperos. La gente empezó a hablar de una piba que tenía un flow agresivo y una voz única. Los raperos que ya estaban adentro escucharon los demos de Mirio, en ese entonces Joe Honey, otros la vieron en vivo y le dijeron a Il Junu: che, tenés que escuchar a esta piba. Joe Honey la rompe. Tiempo después fue reclutada por Carlos Jung, un rapero coreano que creció en Argentina, absorbiendo toda la cultura del hip hop de la escuela de Cypress Hill, adoptando modismos y el swag de ese entonces. Para el 2000, ya siendo parte de la familia Honey Family, sacaron uno de sus álbumes más celebrados, Another Level. J.A. quería a Joe Honey en el equipo. Quería una rapera, y no a una producida por una agencia grande y su maquinaria. Joe Honey al comienzo no estaba muy de acuerdo con la propuesta. Irse de Honey Family para sumarse a un grupo de idols no les sonaba coherente. Sin embargo, la escena under del hip hop no estaba pasando su mejor momento. Era muy difícil vivir solo del rap de protesta, y muchos raperos estaban pasando hambre y dejando la música. J.A. le prometió que el proyecto no iba a ser de idol como las de la tele, sino que sería un grupo de R&B y hip hop de alta calidad, donde el talento sea lo primero y que la música iba a estar siempre antes que la imagen. Joe Honey aceptó, con una única condición: en las letras de sus raps no se metería nadie. Era invierno del 2005 ya, y habían pasado 2 años desde que J.A. había empezado a reclutar a las integrantes del grupo. Ella, junto con Narsha y Mirio, estuvieron entrenando, grabando demos y haciendo coros para otros artistas, para pagar las cuentas. Lumin-san confiaba plenamente en ella, y por eso fue paciente. Además, no quería debutar un grupo a las prisas como hacía la competencia. J.A. sabía que al grupo le faltaba algo. La última integrante tenía que ser alguien con una voz juvenil, pero que estuviera a la altura de la imagen madura de ellas tres. Pero, ¿dónde buscar? Let's Go Play Battle Chinois fue un programa de televisión del estilo de reality show en donde competían artistas emergentes. Si bien había un premio, el cual era formar un grupo de chicos, también era una puerta de entrada para que algunos aspirantes puedan mostrar su potencial a los cazatalentos, o por qué no a alguna agencia que los viera. Así que las audiciones estaban abiertas tanto a hombres como a mujeres. Uno de esos participantes era Gain, una chica algo bajita, algo intranquila, pero con mucho talento. My love, oh, y aunque logró hacer una presentación bastante aceptable para una novata sin preparación, fue descalificada en primera ronda. Los motivos eran que su estatura, como su vibra y el tamaño de sus ojos, no era el tipo idol que buscaban las agencias. Luego de bajarse del escenario, Gain se encerró en el baño del lugar y comenzó a llorar desconsoladamente mientras golpeaba el suelo. Han Chun-hoon la vio allí y, conmovido por su imagen o reconociendo su potencial, decidió darle una oportunidad. Él era un productor clave en Mega Network y fue él quien la recomendó a la agencia. Pero la última palabra la tuvieron Narsha, Mirio y J.A. Gain tuvo que audicionar frente a ella como un aprendiz más.
y ellas, después de haberla visto y escuchado sus demos, la aceptaron dentro del equipo. J.A. le comunicó a Lumin-san que el grupo estaba completo y le hizo saber cuál sería el nombre. Serían las BG, las chicas de ojos marrones. Ready? Action! 오, 잘하지? BG debutaría oficialmente el 2 de marzo del 2006 con su primer álbum, Your Story. La producción musical de parte del maestro Lumin-san, impecable como de costumbre. Se notaba su maestría como compositor y ese cariño por el soul que tenía. Las BG demostraron no solo lo buenas que eran cada una individualmente, sino que juntas eran un escándalo. El concepto, bueno. Lumin-san quería que la gente se centrara en las voces de las BG y no en su apariencia como hacían los grupos de la competencia. Así que cuando salió el video de la canción Come Closer, que iba a ser la canción promocional del grupo, la principal del álbum, las BG no estaban. No estaban por acá, ni estaban por allá, no estaban. Pero ¿cómo que no estaban? Pero ¿cómo que no están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi grupo? ¿Dónde está mi grupo? La soulera concha de tu hermana. Para eso te pagamos. El concepto se llamaba Grupo Sin Rostro. De este modo, Lumin-san quería promocionar a las BG como un grupo enteramente vocal. El video musical, por cierto, muy interesante y perturbador, fue interpretado por actores. Cuenta la historia de una científica que pierde a su marido. No queda claro si fue un accidente o el bueno. La cosa que el marido pasó a valores y la mujer empieza a clonar al finadito. En el video se ve que el clon con el que convive es el número 6, así que ya hubieron otros 5 que salieron mal. Este, por ejemplo, es incapaz de comer, lo cual la angustia, como es natural, porque por más parecido que sea su marido, son solo imitaciones de él y sus recuerdos. La canción es desgarradora, las voces un espectáculo y la composición dibuje, maestro, dibuje. Eso sí, el video se fue un poco al carajo. Tampoco aparecían en shows musicales o programas de variedades, lo cual es imprescindible para un grupo, y más para uno nuevo. Este concepto de grupo sin rostro, si bien era peculiar, innovador, no mucha gente lo entendió. Y al álbum tampoco le fue tan bien. Empezaron a tocar en shows en lugares pequeños bajo seudónimos como Creyendo, para pulir sus habilidades en el escenario. Y no fue hasta la reedición de Your Story, su álbum debut, que empezaron a presentarse en programas y a dejarse ver ya como las BG. Pero el álbum, por más calidad que tenga, no les generaba ganancias. A ver, la intención era buena, crear un grupo con música de calidad, canciones profundas y un enfoque artístico sólido. Pero si el mango no aparece, además estábamos en el comienzo de la segunda generación, ya despidiéndonos de las glorias de la primera. Habían grupos como Cheverly o The Grace que apuntaban no solo a tener buenas voces, sino a un concepto más moderno y cool. Como que un álbum de baladas en esa época no era la mejor elección. Por otro lado estaban las Big Three, las de toda la vida, aunque hoy sean 4.
Agencias con no solo más presupuesto que una agencia medio pelo como lo era Nega Network, sino que al año siguiente debutarían grupos como Big Bang, Wonder Girls o Agarrate de la Silla, Girls' Generation. Nega Network compartía barrio con al menos 2 de esas agencias monstruos. Era básicamente un pececillo nadando entre tiburones. Pero ¿cómo le competís a esos tipos? No soy productor, pero con baladita no creo. Para el segundo álbum, ya con el debut de Kim y Na, escribiendo las letras, las canciones empezaron a tener más carácter, a modernizarse un poco. Si bien seguían siendo baladas, habían algunas como I Got Fooled by You, donde ya la cosa cambiaba un poco. Luminsan entendió que la época estaba cambiando y que si quería competir en esta industria, lo que la gente pedía era más ritmo y menos llanto. Pero por más que tu voz sea buena y por más Luminsan que seas, si la gente no está dispuesta a escucharte o a verte, no hay mucho que puedas hacer. La cosa en cuestiones de ingresos no mejoraba. El segundo álbum no había vendido mejor que el primero y Nega Network no estaba pasando para nada un buen momento. La competencia era feroz y las grandes agencias asfixiaban a las pequeñas. Era común ver en esos días grupos disolverse de la noche a la mañana o pequeños proyectos como el de Nega Network cerrar por no poder seguirles el paso a esos gigantes que no solo controlaban las ventas, sino que tenían el monopolio de los medios tradicionales. No existían plataformas globales como TikTok o un YouTube tan maduro como el de hoy para viralizar contenido de bajo presupuesto. El éxito dependía casi totalmente de aparecer en los programas de variedades y shows musicales de las cadenas nacionales. Las Big Three tenían acuerdos históricos y una influencia que les permitía asegurar espacio para sus rookies. Así que este es el final. Y aunque amargo, tal vez sea el más realista. No sueñes en grande ni apuestes todo al rojo esperando que por una única vez la casa no sea la que gane. Experimentos como el de Nega Network y las Brown Eyed Girls tenían todas las de perder. Y aún así lo intentaron. Muchas veces no es que te faltó talento, tal vez solo te faltó dinero o algo de suerte. O juntarte con loquitos como vos. Eso ayuda. Eso ayuda bastante. Ahí es cuando aparece el loquito de Lee Min-soo. ¿Te acordás que te conté que él quiso entrar a Nega Network por su admiración y devoción a Luminsan y su trabajo? Él era un productor joven, venía con un aire más moderno, más vanguardista, así que Luminsan lo juntó con Kim Hee-na, la letrista, para que se encarguen del siguiente mini álbum del grupo, With Love. Lee Min-soo se arremanga y les dice: de este barco no se baja nadie, voy a componerles algo que las va a mandar a la atmósfera, luego las va a remontar a la estratosfera y de ahí van a poder elegir a dónde ir. Agarró el cinto, un chivarregal y se puso a mezclar pop con jazz, con French house, un poquito el sonido ponja de cebolla y le quedó algo como si Daft Punk hubiese culeado con medio Asia y Europa. Le pasó la pista a Kim Hee-na para que haga su magia con la letra y de esa mezcolanza hermosa salió Love, el primer gran éxito del grupo. El ritmo, el cinte, ese que te deja medio bobo, y las voces, los arreglos de las voces, es un escándalo ese tema. Sentís que sos Gardel cabalgando en tu corcel hacia el horizonte. Mucho más movidito, más pop electrónico. Epa, escuchaste esa guitarrita, el rap de Emilio. Ahora sí, Luminsan decide cederle la batuta a Lee Min-soo y a Kim Hee-na a partir del éxito que fue Love. Y esta hermosa dupla sería la responsable de llevar el timón de este humilde barco a partir de ahora. La verdad, le va bien el tema. Alcanzan su primer número 1. La canción en sí medio que salva a ella y a la agencia por un tiempo. No estaban cagándose de risa en Dubai, pero la habían pegado. Igualmente pasaba algo. La pegaste con un tema tierno. Allá afuera la mayoría de los grupos estaban justamente en eso, en una guerra de ternura. Y hay un pequeño detalle,
uno chiquito, uno para nosotros, pero tal vez uno más significativo para los consumidores locales. La edad. Las B.E.G. habían debutado en su mayoría pasado los 20 largos. Idol que se respeta tiene que debutar entre los 10 años, diría algún fan o agencia de ayer y de hoy. No era este el caso. Tenían unas voces de ángeles, su mejor arma. Pero salir a competirle de igual a igual, el mismo concepto a pibas con no solo unos cuantos años menos, sino competirle a las Big Three en su terreno. Ah, no, pero está refidiado. Corre, Negarebol, corre. Uy, lo mató. Han habido casos, pero estos hijos de puta te ganan por dinero o por desgaste. No querés competirles en su juego. Y Negarebol no tenía ni el tiempo ni el dinero para permitírselo. Así que el escenario estaba claro. O se reinventaban o se estancaban. Necesitaban algo fresco, un sonido y una estética que las diferencie del resto. Que sea vendible, pero que no descuide la calidad del grupo. Si afuera lo que estaba de moda era la ternura y lo inocente, ellas tenían que ser lo opuesto. Y ahí es donde entra nuestro nuevo personaje en esta desadinerada historia. Miren, en el mundillo de la producción musical de Seúl de la época, todos más o menos se conocían. Sabían quién era del palo jitero, quién era más tranca, a quién no tenían que darle de tomar de más, quién era el más fiestero, quién era el rarito. Este último era justamente él. Hitchhiker era un ex rockero devenido a productor de electrónica. Ya venía haciendo ruido en el ambiente, no solo por su calidad musical, sino justamente por su estilo. Era raro, era ruidoso, futurista. Su música era como escuchar a elefantes de metal peleando entre ellos. Pero también era todo lo que Lee Min-soo y el grupo necesitaban. Lee Min-soo tenía una corazonada. Tal vez era raro, sí, y lo es. Pero si era raro como él, lo llamó para colaborar con el grupo. Habían podido recaudar algo de plata con el sencillo Love y tenían que jugársela. Era un todo o nada. Ya no era solo por la agencia, ni por las chicas, ni por él mismo. Sentía que el sistema de la época estaba en deuda con los que querían hacer algo diferente y que la industria se los había negado. Quería demostrarle a las Big Three que no son las únicas que pueden jugar el juego. Probaron varios sonidos con el grupo. Estaban en búsqueda de ese sonido, de esa estética, de eso que no había afuera y que las haría destacar. Probaron y probaron y probaron. Lee Min-soo no veía norte. Ahora estaba no solo en una agencia a punto de quebrar, sino que estaba sentado con un pibe medio dudoso que tenía que resolver el problema de identidad del grupo. Cuando Hitchhiker le dice: "Che, ¿sabías que tengo una pista que ningún otro artista se anima a usar?" Hitchhiker trajo esa pista al estudio, la puso en la consola y le dio play. Era el sonido más estridente, salvaje, robótico y experimental que podía conseguirse en las calles de Seúl. Sonaba justamente como elefantes de metal peleándose, pero con sierras eléctricas. Lee Min-soo había encontrado el sonido de sus elefantes. Se pusieron a trabajar juntos en la pista. Lee Min-soo agregó la melodía y los arreglos, porque la pista por sí sola era incantable. Con razón nadie se animaba a tocarla ni con un palo. Fue alquimia musical entre dos genios de su época, tomando una pista indomable. Pero cuando unieron todos los cables, ese monstruo de Frankenstein ya era una realidad. Pero faltaba algo, el concepto. No podían ser las tiernas, no podían ser las chicas de la puerta al lado. Tenían que ser la otra punta de lanza. Si estos grupos eran el día, ellas iban a ser la noche. Cuero, seducción, madurez y una letra posesiva, sádica, venenosa. El pasito llamado Arrogant Dance, que con el tiempo se volvería icónico en la industria, fue gracias a la coreógrafa Pelun Chang, la cual supo brindarle a la coreografía la fuerza y seducción que la canción necesitaba vestir. Y con todas las piezas unidas es cuando nace Abracadabra. Sin saberlo, había nacido el Sexy Concept. Era magnético, seductor, oscuro, pero a la vez vanguardista. Era todo lo contrario a lo que los grupos de la época irradiaban. Cain era baja de estatura, aún para los estándares coreanos, así que usó tacones para aparentar un poco más de estatura.
pero su actitud y esa mirada arrogante y temeraria fue lo que más impactaba. Esto no iba a ser solo el regreso de las Bee Gees, esto iba a ser una bofetada de guante negro a la industria. Si antes nadie las veía por falta de presupuesto o indiferencia popular, ahora no iban a poder dejar de verlas. La noche en la que tanto el sencillo como el video musical estaban listos para su distribución, las Bee Gees brindaron por lo que habían conseguido. Recordemos que ellas no eran precisamente idols en toda la regla, eran cantantes, escritoras de canciones. La situación de la agencia como la competencia de la industria las había orillado a romper sus límites y a empujar más allá de estos. Fue un trabajo conjunto de un grupo de artistas, trabajando con artistas por un único bien, hacer buena música. Mientras tanto, Lumen San, impaciente por la recepción del público como de la crítica, tal vez no pudo pegar un ojo esa noche, así que aguardaría con paciencia su momento. Pero a la canción le fue bien, que si le fue bien, pregunta el pelotudo, que si le fue bien. Cuando salió el video musical, las cadenas de televisión como KBS, NBC y SBS le pusieron la etiqueta de mayores de 19 años. Esto significaba que no podían pasarlo durante el día. Solo se permitía su emisión en horarios nocturnos, después de las 10 y 11 pm. Pero era como evitar ver un terremoto tapándose los oídos. Abracadabra no solo fue su mayor éxito, sino que dominó los charts, inclusive el número 1 por 3 semanas consecutivas en Mnet. Ganaron en Inkigayo, ganaron en Countdown, ganaron Mejor Canción y Female Group de los premios Mama de la época, y justamente ese año no estaba fácil ganarlo. Competían contra Davichi, Shewerly, Cara y contra nada más ni nada menos que el monstruo de canción que era She, de Girl Generation, sus contrapartes más directas. Y el llamado Grupo de la Nación. Mnet 아시아 뮤직 어워즈 여자 그룹상 수상자는 브라운 아이드 걸스 축하드립니다. 2009 Mnet Asian Music Awards 여자 그룹상 브라운 아이드 걸스가 수상의 영광을 받았습니다. 오늘 하우스 앤 일렉트로닉 음악 진심으로 수상을 축하드립니다. 네, 너무 감사드리고요. 올해 아브라카다브라로 너무 많은 사랑을 받아서 SM acusó a los Mamas de boicot y de que sus chicas merecían el premio y no las Bee Gees. O sea, se puso a patalear y a llorar como niño chiquito. Pero no podía tapar el sol con un dedo. Abracadabra no era solo artísticamente superior y más ambicioso que G, el cual también con los años se volvería un himno, sino que esta fue una de las pocas veces que una agencia sin presupuesto había hecho sangrar a un gigante. Y este justamente no es de los que olvidan fácil. El álbum Song She no solo alcanzó con el tiempo el estatus de culto, sino que también fue un fenómeno de venta. En una industria en donde los álbumes masculinos vendían más que los femeninos, Song She logró vender unas 25.300 copias físicas solo en 2009. Y la canción Abracadabra se convirtió en una de las canciones más vendidas de la industria de Corea, con 5 millones de descargas. El pasito, el Arrogant Dance, ahora lo bailaban en la calle, en las escuelas, en los programas de variedades de la tele. O sea, sí, ese año se los garcharon a todos. Ida y vuelta. El grupo se consolidó como leyenda con el paso de los años y uno de los grupos más longevos y respetados de toda la industria. ¿Qué pasó con nuestro queridísimo Hitchhiker? ¿Te acordás que te conté que algunos no olvidan fácil? SM, una de las 3 grandes, vio lo que este pibe pudo hacer con una agencia medio pelo. Y el que inventó el juego sabe mejor que nadie cómo jugarlo. Es sabio y viejo, muy viejo. Le puso presupuesto infinito sobre la mesa para que experimente todo lo que quiera. Pero para ello, los ojos de Hitchhiker brillaron. Muy a su estilo, empezó a sacar su propia música, prohibió que su cara sea vista y empezó a solo ser visto con este traje metálico. Las Big Three siempre ganan, por dinero o por desgaste.
Entonces agarré y le dije: no, pero guarda eso que estamos al aire. No te la puedo creer. ¿Y qué te dijo? Estamos al aire, pero que se repita, que se repita. Nos acaban de confirmar que sigue la ola de robos de carteles publicitarios a la empresa SK Telecom. Un lamentable comportamiento ciudadano que la verdad nos hace quedar mal a todos como sociedad. Al parecer los robos son incentivados por tener la figura de una idol. La figura pertenece a Seolyeon. ¿Qué es un Seolyeon? Para 2010 hasta 2012 estaba hasta las bolas de grupos con conceptos oscuros o pesados. Pero las agencias no podían ignorar el zamarreo que les pegó a Abracadabra años atrás y que dejó a media industria recalculando. Hay que innovar, siempre se trata de eso. Se dieron cuenta de que lo sexy vende. Grupos como Girls' Day, que venían de un concepto tierno, al igual que otros de la época, tuvieron que abracadificarse. Las reglas estaban cambiando. Pero ¿cómo hacemos para destacar, para innovar? Es que hay que innovar. Hasta que un iluminado pensó en voz alta: che. ¿Y si hacemos eso? Sí. Eso mismo. Pero ahora, en la playa, había llegado el verano. Y con él siempre llegaba Sistar. En Corea, cuando llega el verano, se llena de eventos al aire libre y festivales universitarios. Los pibes y pibas quieren salir de joda, a olvidarse de los estudios, del laburo, de los honoríficos. Ponerla, ¿por qué no? Quieren pasarla bien. Así que simple, si tu grupo era fiestero, las canciones sonaban y la juventud la pasaba bien, palo y a la bolsa, directo para el festival. Y Sistar venía clavando todo eso, verano a verano. Loving You en 2012, Touch My Body 2014, I Swear ese mismo verano, alargando su racha de número 1. Eran unas máquinas imparables de hits. La gente sabía que si llegaba el verano, llegaban las Sistar. Eran las reinas del verano, y su reinado no fue precisamente corto. El concepto había mutado, ya no era un sexy oscuro y venenoso como el de B.G. Ahora era saludable, deportivo, refrescante. Se buscaba mostrar un cuerpo más definido, piel bronceada, una imagen con energía y vitalidad. La chica deportista que acaba de salir del gimnasio o de la playa. Era el healthy sexy. Mientras otros grupos hacían 4 o 5 shows por mes, Sistar hacía más de 20 presentaciones mensuales, en cualquier escenario que les dieran. No era un grupo de ventas masivas de álbumes, su verdadero poder estaba en los charts y el mercado digital. El álbum era más un folleto publicitario. Su dominio estaba en las descargas y en bajarse a tocar donde sea que haya joda. La gente las amaba porque las veía como las pibas del pueblo. No pretendían ser las minas perfectas de SEM, ni las rebeldes de JY, ni las artistas intelectuales de JYP. En el verano, la gente no quería que les dieran la canción para irse de joda. Ellos querían irse de joda con las Sistar. Los dueños de esta máquina imparable de hits veraniegos eran Starship, una agencia bastante modesta, con deudas poco modestas, pero que gracias a Sistar lograban saldar en tiempo récord. Las otras agencias empezaron a mandar a sus idols a gimnasios, a ganar masa muscular, a tonificar y broncear sus piernas como tenían las Sistar, porque las marcas de bebida, ropa deportiva y bloqueadores solares solo querían contratar a Sistar. Pero no es solo que tenían al grupo del verano, tenían al monstruo vocal. Hyolyn no era precisamente una voz dulce, no. Ella tenía una voz agresiva, con cuerpo, con peso, más parecida a la de una cantante de soul que a la de una idol. Su apariencia transmitía seguridad, era imponente, tanto así que los medios y la gente la empezó a llamar la Beyoncé coreana. Al nacer había tenido problemas de salud, la cual la habían llevado a someterse a cirugías cuando aún era bebé. Un tatuaje grande en el abdomen cubrían las cicatrices que le habían dejado esas operaciones. Había probado suerte de 2 veces en JYP anteriormente, y en ese último intento había quedado primera en la selección, para debutar en el grupo Bestie. Casi debuta en la agencia, pero su ilusión se rompe a último momento cuando JYP anuncia la cancelación del proyecto, para enfocar los recursos de la empresa en otros proyectos. Starship puso todas las fichas en ella, poniéndola como líder de Sistar, y ella les devolvería el favor, convirtiéndolos en una potencia. Mientras Starship y las Big Three estaban disputando el verano, en la otra punta de Seúl estaba un grupo de una agencia bastante reputa,
pero que tenía un grupo que sabe Buda cómo cayó en sus manos, pero que no era un grupo cualquiera. Cuerpos tallados, miradas hipnóticas y tal vez una de las visuales o la visual más legendaria de la historia. Ellas eran Ace of Angels, el as de ángeles. Soulja por sí sola era capaz de parar el tránsito si ponía un solo pie en la acera. Su cara estaba en todos lados, en la televisión, en el celular, en el fax. No se había visto algo así desde Suzy. Podías diferir en tu opinión política, en religión, en tu cuadro de fútbol, pero a todos les gustaba Soulja. Fue el único consenso como civilización al que pudimos llegar todos de acuerdo. Es lo que hay, no nos dio para más. Su visual era tan contundente que hasta se discutía si tenía proporciones áureas. No es joda, así de falopa estaba la discusión y así de quemado estábamos todos. Qué sé yo era más de Choa. Si Suzy había sido el primer amor de la nación, Soulja era el deseo de la nación. Era tan atractiva que la agencia podía permitirse sobrevivir solo con ella. Si bien habían empezado como un grupo de música tipo banda, al no poder destacar, la agencia optó por explorar las cualidades visuales del grupo y moverlas hacia el sexy concept puro y duro. Ellas personificarían el sexy de las 1000 profesiones. Ya habían sido peluqueras, secretarias, meseras, azafatas, enfermeras, asaltantes de banco, eran las reinas de los uniformes y estaban preparando su más ambicioso comeback bajo un atuendo que nadie podría olvidar. Las Big Three, por su lado, estaban en el palco de este coliseo, viendo cómo las agencias medianas y chicas estaban peleando el verano. SM no había mandado a sus chicas al barro del sexy concept aún, y no porque no pudiesen, sino que era una cuestión más de alcurnia. Algunos podrán decir que envidiarían los logros de las sisters en los veranos, pero Girl Generation, ¿qué carajo iban a envidiarle las reinas de la nación? Con ese pedigrí intocable a una piba de barrio que se gana en el mango transpirando en festivales universitarios. Pero por favor, no había por qué ensuciarse la mano todavía. Y además se estaba poniendo demasiado entretenido como para actuar ahora. Así que jugarían sus cartas con calma y con clase. Si SM son la aristocracia, YG es como ese pibe rico, pero asquerosamente rico, que quiere hacerse el pibe de barrio. Pero su cultura lo delata. Es el chico rebelde de las Big Three. O al menos, así es como quiere que lo vean. Ellos estaban tranquilos facturando a lo loco y apostando por el concepto Gear Crush, de 21, que venían de sacar el álbum Crush, con el video de Come Back Home. En su momento, el video más caro de la historia. Y estaban preparando a Big Ben, sus pibes de oro, para que entren a la cancha con Made. Un proyecto de sacar 2 canciones por mes durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Con videos musicales para muchas de esas canciones. Y un presupuesto digno de una Big Three. Así que no les interesaba esta disputa. Ellos ya tenían planeada su jugada. Por otro lado estaba JYP. Si SM son la aristocracia y YG el rebelde con guita, JYP es el intelectual, a veces pretencioso, pero con alma de músico de soul, que se lleva bien con ambos. Ellos tenían a Suzy, el primer amor de la nación. La gente la adoraba por su sencillez y belleza. Las cámaras no podían resistirse a su rostro y su carisma era demasiado irresistible. Era la piba 10. Y junto con Faye, Jia y Min formaban Missy, uno de los ases bajo la manga de JYP. JYP había jugado su carta del sexy concept un año atrás con Hush y Bad Girl, Good Girl, aunque con un estilo más oscuro y sofisticado. Sabían que su piba 10 era el diamante más caro de esa joyería de bar, y que su brillo era demasiado para la industria musical. Tampoco les importaba tanto esta disputa veraniega. Venían de capa caída después de mandar a las Wonder Girls a Estados Unidos y tenían una jugada planeada para más adelante, que esperaban sea la que los regrese a flote 2 veces. Así que el terreno estaba libre. Las agencias medianas y chicas aprovecharían esta oleada para rascar visitas y cámaras con el concepto. Literalmente en ese tiempo pateabas una piedra y te salían 20 grupos haciendo sexy concept, o alguna de sus variantes. Era una olla a presión, una burbuja que poco a poco se iba inflando. Si una agencia veía que tu grupo promocionaba con shorts cortos, ellos promocionarían al suyo con shorts aún más cortos. Ah, sí que más cortos. Ahora las mías van a mostrar más las patas. Ah, sí que las patas. Ahora las mías se van a revolcar en el suelo, encima de las tuyas, y con shorts más cortos. A lo que todo esto no le daba ni un poco de gracia era la COX, Comisión de Normas de Comunicación de Corea. Su función era la de monitorear todo lo que se emitía en los medios de comunicación de señal abierta. Así que se pusieron la gorra con el sexy concept y dijeron: o me dejan de calenturear a la población con esto, o hay multa. Para evitar las costosas multas del gobierno, los canales como KBS, SBS y MBS crearon sus propios comités internos de censura.
Los directores de estos programas revisaban los ensayos de los grupos de K-pop los viernes por la mañana. Si un baile no pasaba el filtro, le daban un ultimátum a la agencia. O cambian el paso de baile para la transmisión en vivo, o el grupo queda bañado del programa. Algunas de las bajas en esta cacería de brujas coreográficas por parte de la censura conservadora de la época fueron: A The Rainbow. Les pidieron que cambien una parte de la coreografía en donde se levantaban un poco la remera y mostraban el ombligo. Sí, el ombligo. Up and Down the Exit. A estas les cayó la ley porque el paso del movimiento de pelvis que hacían les parecía demasiado lascivo y sugerente, por lo cual les pidieron amablemente que lo hicieran hacia atrás o de costado, lo cual para mí creo que fue hasta peor. Ellos son los que saben de censura, supongo. Miniskirts de AOA. El problema no era tanto la coreografía, sino que en una de las partes de esta se subía en una cremallera que estaba al costado de la falda. Así que les dijeron que basta con eso porque era una clara insinuación provocativa de desvestición. Desvestición, le decían. Así que tuvieron que salir a bailar en algunos casos con la cremallera directamente subida. Increíble. Expectation de Girls' Day, el famoso baile de los tirantes, donde bajaban los tirantes de sus pantalones y movían la cadera. Básicamente les pidieron que suavicen la velocidad e intensidad de los movimientos, porque les parecía muy sensual. Spoiler, no funcionó. Así que teníamos un montón de grupos y agencias medianas o chicas tratándose de abrir paso en esta competencia de a ver quién la tiene más corta. Y por supuesto hablo de la ropa. Si bien la censura de la época trataba de tapar un agujero en este barco, no les daban las manos para evitar que se llene de agua. Y los de la COPS sabían que se les venía el verano encima, y que no iban a poder parar a una juventud con las hormonas por el cielo. La muchachada ya estaba planeando por fin esa época del año. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué tomar? ¿Con quién salir? Lo que no sabían es que se avecinaba quizás una de las batallas más sangrientas, descarnadas e icónicas de la industria. Entre bronceadores, cuerpos atléticos, voces potentes y uniformes de lacrosse se disputaría la batalla por la corona de ese verano. Y el enfrentamiento principal no sería entre los millonarios de siempre, sería un mano a mano, a muerte, entre dos agencias que habían salido desde abajo. Sistar vs AOA, la llamada Batalla de los Bastardos, y el junio sangriento del 2015. La locura total arrancó oficialmente la tercera semana de junio, cuando dos de las fuerzas más grandes del Sexy Concept decidieron que era buena idea y muy chistoso sacar su comeback el mismo maldito día, 22 de junio del 2015. Sistar saldría a defender su título de Reinas del Verano, con Shake It, una canción refrescante y grubera con todos los condimentos que ya les había dado el éxito en veranos pasados. Un MV escolar de preparatoria, como buena película de comedia adolescente de los 2000. Vestuarios que iban desde uniformes hasta ropa deportiva y una coreografía que dejaba poco a la imaginación. Se sentía como ese último día de clase, antes del verano, donde querés revolear los apuntes por la ventana. Era Sistar a la potencia, era el sol del verano, esa agua fresca después de una tarde de sed. Y en lo vocal no fallaron. La voz de Hyolyn hizo acto de presencia como siempre. Estaba en su punto más dulce, junto con su carisma. Habían llevado el healthy sexy a otro nivel, y este cuarteto sabían lo que querían. Venían con mística copera de los veranos pasados, así que solo querían reclamar lo que era suyo. En la otra punta de esta contienda, y como retadoras al título, se encontraban AOA y su canción Heart Attack. Eran conocidas ya por su carisma y visual, pero también por ser las reinas indiscutidas de los uniformes y profesiones. Iban desde secretarias hasta azafatas, doctoras o peluqueras. Profesión que estas minas las convertían en parte de su exitoso repertorio. En cuanto a la propuesta visual, las reinas de los uniformes esta vez vestirían uno de sus más icónicos. Serían jugadoras de lacrosse. Video musical también en escenario escolar de preparatoria, al igual que Shake It de Sistar, así que el campo de batalla iba a ser neutro. Sin ventaja para ninguno. Humor pochoclero y 2000ero del que se extraña, buenos cambios de vestuario y a la vez muy efectivos, y si Sistar tenía a Hyolyn, AOA tenía a Choa, otra bestia vocal de su generación. Ella jugaría de enganche para el equipo, y junto con Soljeon serían la dupla visual que llevarían a AOA a ganar este superclásico. Mientras esta contienda se estaba poniendo cada vez más picante y los programas de variedades y la prensa del momento agregaban más leña al fuego, con comparaciones entre ambos grupos, desde el palco de este coliseo romano se encontraba SM, ajustando su monóculo y viendo todo este festival de desfachatez y falta de modales.
Era curioso para él ver cómo se divertían los pobres, con sus bronceadores, su vestuario de lacrosse y canciones de playa. Sus chicas no podían rebajarse a la altura de esta plebe, y si lo hacían sería para darles una lección que no olvidarían. Tanto JYP como JY le habían dejado el camino libre, y SM todavía no olvidaba esa herida que les dejó una agencia chica como Nega Network y las BG. Pero esta vez jugarían inteligente, esta vez serían pacientes. Mientras observaba el panorama desde su palco, empezaba a frotar sus manos, y una sonrisa se dibujaba en su rostro, mientras pensaba en voz alta. Eso es, desgástense entre ustedes, queremos ver más. En julio entramos nosotros a barrer con todo. Mientras esta disputa por el verano iba convirtiéndose en el evento del año, a nuestro queridísimo amigo Hitchhiker no podía importarle menos lo que estaba pasando. Ya con su traje metálico característico, había empezado a romper moldes con su mística y su música. Bueno, con su manera de ver la música. Tenía cosas importantes que decirle al mundo, y lo había logrado plasmar en Eleven, una canción electrónica experimental que no sabría cómo describirla. No supe cómo hacerlo en su momento, y sigo sin saberlo. Me gusta, sí, pero es un nivel de falopa importante. Pero bueno, es un alien robótico del futuro, haciendo música. Supongo que no estamos preparados. Había llegado el día. Ambos grupos lanzarían su más esperado comeback frente a un público enardecido. La élite desde el palco observaría con regocijo este enfrentamiento dantesco. Dos grupos de agencias modestas se enfrentarían en este coliseo romano a base de coreografías intensas, voces potentes y miradas a cámara que dejarían sin aliento al espectador más frívolo y neutral. La batalla individual era poesía pura. Por un lado estaba el healthy sexy de Hyolyn, el bronceado perfecto, la potencia vocal, la actitud arrolladora. Contra Solyeon, el deseo de la nación, las proporciones áureas, la mirada magnética, el visual definitivo. Eran dos formas de entender el mismo concepto desde dos perspectivas diferentes. Dos grupos que habían alcanzado la excelencia y habían trabajado duro para estar donde estaban. Dos grupos que se medirían en programas musicales y en charts del momento con dos de sus hits más recordados. Pero solo uno se alzaría con la corona. La cosa estaba picante y a la prensa, que le gusta más el morro que comer asado un domingo, no se iba a perder este espectáculo. Alimentó esta rivalidad con titulares como el choque de titanes del verano o la guerra de los grupos femeninos. Los portales principales como Naver, Nate y Down publican artículos diarios comparando los teasers de ambos grupos. Los portales de noticias abrían votaciones públicas para que los internautas eligieran qué concepto era mejor antes de que salieran las canciones, obligando al público general a elegir un bando. El día de lanzamiento, ambos grupos agendaron sus conferencias de prensa el mismo día y los reporteros no faltaron a la cita para ver si podían rascar alguna respuesta venenosa por parte de alguno de ellos. Cuando los reporteros le preguntaron por AOA a las sisters, estas dijeron: nosotras no buscamos competir contra los demás para ganarles. Nuestro verdadero objetivo es competir contra nosotras mismas para superar lo que hicimos el año anterior. Por parte de AOA, cuando la prensa abordó el tema de la rivalidad, esto fue lo que dijeron: es un honor promocionar al mismo tiempo que Sistar. Pensamos que hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender de ellas. En lugar de sentirnos presionadas por la competencia, queremos esforzarnos al máximo para mostrar nuestro propio color único sobre el escenario. FNC sacaría varias versiones de Heart Attack como estrategia intensiva de marketing en YouTube, para mantener el tema caliente, y a los fanáticos también. Tendrías la versión original del video, la versión de la coreografía, la versión Eye Contact, donde las integrantes te miraban fijo a los ojos, la Sparkle Version, donde ya cualquier pretensión de historia o deporte era inexistente. Fue una buena jugada que mantendría vivo el lanzamiento y multiplicaría las reproducciones. Por otro lado, Starship jugó su carta de cameos a celebridades. En el video de Shake It se podía ver a Bono de Monsta X, el cantante Jay Will e incluso el famoso chef televisivo Choi Sung-suk aparecían bailando el estribillo de la canción. A las 0 horas de ese 22 de junio, AOA ataca subiendo a su canal oficial el video de Heart Attack y habilitando las descargas digitales en plataformas como Melon, Genie y Mnet. El fandom de AOA, Elvis, le entraron al comeback como piquetero al bombo y en menos de 2 horas la canción se apoderaba del número 1 en portales como Mnet, AllMusic y Genie. Los portales de noticias ya empezaban a dar como ganadoras a AOA por paliza
con titulares como las nuevas reinas del verano. 12 horas más tarde, Sistar contraatacaría actualizando su canal oficial con el video de Shake It y habilitando las descargas digitales. Lanzar su comeback al mediodía fue una jugada audaz, ya que su público no consistía solo en el fan de K-pop, sino que muchos de sus oyentes eran gente común, que simplemente les gustaban sus canciones. Eran las chicas del pueblo, y esos números jugaban a su favor. 2 horas más tarde del lanzamiento de Shake It, vino el primer baldazo de agua fría para el fandom de AOA. Sistar empezó a copar los número 1 en todas las plataformas, desbancando a Heart Attack. Para la tarde de ese mismo 22 de junio, ya los primeros sondeos en cuanto a descargas digitales arrojaban los primeros números. Sistar conseguía su primer All Here. Esto quería decir que su canción se posicionaba en el primer puesto de todas las principales plataformas de descargas digitales, en tiempo real y de manera simultánea. Y para el 27 de junio, tanto Starship como los medios de comunicación confirmaban que Shake It de Sistar conseguía la ansiada certificación de Perfect All Here. Esto significaba que además de ser el número 1 diario y en tiempo real, alcanzó el número 1 en la lista semanal. Sistar volvía a demostrar por qué en cuanto a descargas eran imbatibles. El verano les volvía a sonreír nuevamente, otorgándoles el primer punto en esta contienda. Pero si Sistar dominaba el mercado digital, AOA les pasó por encima en ventas de álbumes físicos. Para el segundo tiempo, el fandom sacó la billetera a la cancha y el mini álbum de AOA alcanzó las 47.000 copias vendidas, contra las 13.400 copias de Sistar, logrando así empatar el marcador. Ante este empate técnico, este enfrentamiento se iría a un tercer tiempo, en donde deberían medirse cara a cara en los escenarios de los shows musicales. Quien lograse la mayor cantidad de trofeos se alzaría con la corona y el título de reinas del verano. El público no podía contener su emoción, la prensa y los medios alimentaban este espectáculo y la nobleza observando desde su palco, a veces sonriendo y otras aplaudiendo delicadamente. Mientras AOA y Sistar se iban al desempate más icónico de la historia y todos estábamos sin ducharnos por ver cómo terminaba, en un edificio de Gangnam-gu, Seúl, una agencia polvorienta llamada Source Music, que había debutado un grupo hace no mucho, pero que no había alcanzado mucha repercusión, preparaba su comeback en secreto. En ese sótano, 6 pibas ensayaban una coreografía con una precisión militar que daba miedo, vestidas con uniformes escolares impecables, blanco puro, 0 maquillaje cargado y 0 bronceador, bajo el nombre de Shifren. Dirigiéndolas se encontraba el CEO de esta compañía, que observaba desde lejos ese enfrentamiento por la corona del verano, y la burbuja del sexy concept inflarse e inflarse día tras día, mientras decía en voz baja: sigan gastando, que cuando todo esto estalle, yo tengo el antídoto. Y en otro edificio, una agencia igual de polvorienta que Source Music, llamada en ese entonces Big Hit, un año atrás había mandado a un grupo de pibes a Los Ángeles a aprender sobre las raíces del hip hop y a repartir panfletos para un concierto gratuito en una pequeña sala llamada The Troubadour. El CEO de esta compañía quería ser parte de la nobleza, quería codearse con las Big Three, pero aún no era su momento. Y él lo sabía. La verdad, muy fachero los pibes, pero seguro que no llegan a nada. No los veo llenando estadios, vendiendo a 2 manos, dando conferencias en la ONU, ¿verdad? My beloved wife, thank you for returning Lady Bolton safely. Now, dismount and kneel before me. Surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. And have Winterfell. Why lead? There's no need for a battle. Get off your horse. Kneel. I'm a man of mercy. It's the old way. You against me. I don't know if I'd beat you, but I know that my army will beat yours. I have 6,000 men. You have, what? Half that? Not even? Aye, you have the numbers. Bastard. Volviendo a la cancha, llegaba el momento de la verdad. Sistar vs AOA se medirían frente a frente, cara a cara, cachete a cachete, en los principales shows musicales. El sexy saludable de Sistar vs el sexy irresistible de AOA.
Para aumentar el morbo de la competencia, los hijos de puta de los programas ponían juntos a los dos grupos y los hacían replicar parte de la canción y la coreografía del otro. Nah, si estos saben cómo echar más leña al fuego. El enfrentamiento duró 2 semanas, en las que AOA se llevó el premio en Music Core, el cual fue el primer round entre ambos grupos. También se coronó en The Show y en Show Champion, arrebatándoles el premio no solo a Sistar, sino a los mismísimos Big Ben. Con esto, AOA se embolsaba 3 trofeos en shows musicales. Por su parte, Sistar ganarían en M Countdown, vengándose del primer enfrentamiento. Ganarían en Music Bank y también en Inkigayo, el favorito de la familia. 저희 컴백한 지 2주 만에 이렇게 큰 사랑 받아서 너무나 기분이 좋고요. 네, 항상 응원해주시는 스타일 팬분들 감사드리고 매니저 오빠들 감사드립니다. Y en la segunda semana, Sistar se llevaría los premios en Show Champion y Music Bank, donde Sistar y AOA quedaron como las 2 únicas nominadas cara a cara en el escenario principal. Sistar ganó su 5º trofeo cerrando el enfrentamiento con una ajustada diferencia sobre AOA. Los números finales terminaron por dar como ganadoras a Sistar, con 5 premios en shows musicales, contra los 3 obtenidos por AOA, dejando el marcador en un ajustado 2-1 a favor de Sistar. La ceremonia parecía haber concluido. El público aplaudía y vitoreaba a ambos grupos que lo habían dado todo en este épico enfrentamiento. Y Sistar se preparaba para recibir su corona nuevamente, como las reinas indiscutidas del verano. Cuando desde lo alto del palco se ve a la nobleza bajar el pulgar. Esa corona todavía no tendría dueño. El verano recién acababa de comenzar y SM entraría a la cancha a demostrarle a la plebe cómo se juega en las ligas mayores. Resultaba que el viejo y querido SM siempre sí quiso competir el verano. Claro, miró el tole tremendo que se armó y dijo, nah, esta yo no me la pierdo. Así que agarró a su grupo de la nación, las metió en un avión rumbo a una playa privada en Koh Samui, Tailandia, y se puso a cocinar el regreso de Girl Generation con Party, su versión de lo que debería ser una verdadera canción del verano. Mientras los mortales coreanos se van a pasar el verano a la playa de Hamdong en Busan, cagados de calor, amontonados abajo de una sombrilla y comiendo pollo frito en el suelo, en el video de Party de Girl Generation tenías cosas como agua turquesa, la cual no sabía que existía, palmeras caribeñas, bikinis de diseñador europeo que obviamente combinaban con el pelo y tragos con sombrillita. Parece como si estas minas sudaran perfume. Todo era ridículamente perfecto. Habían drones filmándolas desde el cielo. Había una piscina por encima del mar. La playa estaba completamente vacía, excepto por ellas. Debe ser la playa más cara y exclusiva del planeta. Pareciera que me burlo de esto, pero yo les tengo un cariño inmenso a las Girl Generation. Ahora sí, ¿quién carajo va a una playa con esa pindonga en la cabeza? ¿Quién dice esto es una fiesta así? Sin saberlo, había nacido el sexy cheto. Te ibas sintiendo cada vez más pobre de lo que eras mientras más transcurría el video. A su regreso de la sacrificada grabación de Party, las Girl Generation estaban listas para entrar al juego. La corona todavía reclamaba a su dueño, y ellas demostrarían por qué el título de Grupo de la Nación no era solamente para los medios. A las pocas horas de salir, Party se clavó en el número 1 de todas las plataformas digitales de Corea, logrando su propio All Kill. El fandom de Girl Generation, las So-won, se organizaron en masa para reproducir el tema las 24 horas del día,
SM demostró que cuando quería copar las radios y los teléfonos del país, lo hacían chasqueando los dedos. En cuanto a venta de álbumes, demostraron quién tenía la billetera más gorda y lujosa en esta playa de Morondanga. El mini álbum, que traía 2 canciones y un par de fotos, logró vender más de 100.000 copias físicas en semanas, dejando a las ventas de Sistar y AOA en ridículo. Y en los shows musicales de la semana donde Sistar y AOA se venían sacando los ojos, llegó Girl Generation y se llevó 7 trofeos del primer puesto consecutivos. En menos de 2 semanas barrieron con Music Bank, Inkigayo y M-Countdown. La coronación fue una postal para el recuerdo. Tenías a las pibas de AOA vestidas de lacrosse y a las Sistar con las calzas cortas, teniendo que pararse atrás en el escenario a aplaudir a las 8 nuevas reinas del verano, Girl Generation, mientras les llovía papel picado y encima te cantaban sobre tomar tragos con sombrillita en Tailandia. Hermoso, el imperio había recuperado su trono de manera implacable. Si bien el enfrentamiento del año había concluido, el Sexy Concept todavía estaba ahí, en los medios, en la música, en los televisores de la gente y en los fans. No es culpa de la última gota rebalsar el vaso. Era agosto, el mes más caluroso de ese mismo verano. SK Telecom, una compañía de telefonía, tuvo la brillante idea de crear una campaña publicitaria con la visual del momento, Soyeon, de AOA. La idea era simple, crear una figura de cartón o adhesiva del tamaño real de la idol y distribuirlas en la ciudad de manera estratégica para promocionar la marca. Soyeon, como sabemos, era el deseo de la nación, la piba que le gustaba a todo el mundo, así que era una jugada maestra. ¿Qué podría salir mal? Que de la noche a la mañana SK Telecom, de ser una empresa de telefonía, pasó a ser una imprenta gratuita. Ponían los carteles a la noche y al otro día desaparecían, pero que se volaban, se olvidaban de ponerlos. La gente se los choreaba, ponían los carteles a la noche y al otro día desaparecían. El robo de carteles con la famosa pose de Soyeon escaló a noticias nacionales y los portales de noticias cubrían este insólito evento minuto a minuto. Se decía que algunos se los robaban por coleccionismo, otros porque les daban poderes sexuales y que otros los vendían en el mercado negro. Si bien SK Telecom perdía dinero teniendo que reponer los carteles robados una y otra vez, esto fue la campaña de marketing más viral y gratuita que podían conseguir. Pero esto ya estaba escalando a niveles absurdos, por no decir que todo se estaba yendo al carajo. El Sexy Concept ya se había apoderado del mercado, un concepto que había nacido como una herramienta de agencias medianas y pequeñas para competirle a las grandes por falta de presupuesto. Ahora se había convertido en parte del engranaje de la misma industria que decía combatir. La sobreestimulación y la sobrepoblación de grupos clónicos tratando de rascar visitas, imitando la tendencia del momento, había terminado de saturar el ecosistema. Y también estábamos nosotros. Estábamos cambiando, buscando otro tipo de contenido. Ya no nos sorprendía una coreografía jugada o una letra provocativa. Ahora tal vez simplemente queríamos ver a Sana diciendo y reírnos un poco. A la tercera generación aún le quedaban sorpresas y estábamos listos para sorprendernos. Y como una rueda, esta industria siempre traerá de vuelta los conceptos del pasado. Sean las Big Three o agencias con menos presupuesto, nos tienen agarrados de las bolas. Saben cómo usar la nostalgia y la van a usar para traernos de vuelta esas viejas épocas que atesoramos cuando ya nos cansemos de las que nos vendieron hace poco. Y es que hace unos años atrás tuvimos el Y2K, esa tendencia de traer toda esa estética 2000era de vuelta, el sonido low quality, la ropa ancha, el internet del fin del mundo. Y ahora parece que la rueda está girando hacia otro lado. Entonces el Sexy Concept fue una burbuja, más bien fue el comienzo y el cierre de una época que terminó saturándose y canibalizándose a sí mismo. La llegada de grupos nuevos, el debut de Twice, ese sí que fue un evento fuerte que nos dejó a todos culo para arriba. O ciertas cosas turbias que pasaron con algunos grupos y sus agencias no ayudaron mucho para que el concepto se mantuviese. ¿Volverá? Ciertamente aún está ahí. Grupos como Kiss of Life reivindican a su manera ese espíritu, o eventos como el Waterbomb son espacios donde dan lugar a ese tipo de presentaciones. Tal vez vuelva a ser masivo nuevamente, pero con un lavado de cara para atraer al público nuevo y traer de regreso a su público más veterano. Y como dije, esta industria es una rueda que siempre girará y los conceptos volverán una y otra
¿ves? Ah, pero mirá quién está en la tele. Esas son las CSI. Mirá cómo se mantiene Wada. Y esas son las Tallaní. Ah, hace cuánto que no las pasan en la tele. Hace cuánto que no las pasan a la... Arrivederci.